La reunión. Sí, perfecto. Bueno, con todos, unas buenas tardes, un poco con todos ustedes. Un gusto de verdad estar el día de hoy en este evento, el evento de allá, el 20 Festival. Y bueno, presentarme primero. Mi nombre es Francisco Cordero, soy el coach. También bueno, voy a poder un poco, luego compartir un poquito más algunos detalles más de mi experiencia previa en algún momento. Pero quería compartir con ustedes un poco, darles la bienvenida a este evento y a la charla en la cual hoy día voy a compartir con ustedes. Que quería también un poco que sea asociado a algún tema de por qué nos reunimos hoy, que es el tema del festival de los 20 años de Manifiesto Ágil. Así que opté por uno de los temas, que es el tema de cultivando la mejora continua en equipos ágiles. Y con ello pues voy a tratar de recalcar algunos puntos, algunas prácticas, algunos temas que considero han sido importantes y es importante en los equipos que he venido acompañando, tanto en equipos que trabajan en entorno virtual como en entorno presencial. Bueno, ahora último he vuelto a regresar de entorno virtual, pero antes también he trabajado con equipos en otras empresas donde trabajamos mucho en el tema equipos remotos, ¿no? Equipos con trabajo en product owners que estaban en Estados Unidos, parte del equipo de desarrollo que estaba, bueno, acá en Perú, parte en la India, parte en Centroamérica. Entonces, una empresa de telecomunicaciones que dio la oportunidad de trabajar un poco tema de agilidad con esta configuración. Entonces, eso también es importante ahora, bueno, a raíz de todo esto también tomarlo en cuenta. Muy bien, entonces voy a ir compartiendo pantalla, agradeciendo a las personas que se van sumando también al evento y voy a compartir pantalla para iniciar en un momento la sesión del día de hoy. Bien, me dicen en algún momento voy a compartir y voy a poner acá un momento también el chat por aquí. Ya. Me dicen por favor si ven mi pantalla. Están viendo mi pantalla para Se ve bien. comenzar. Perfecto. Listo. Entonces, nuevamente, muchas gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias también, Ale, por apoyarme en este tema de la cofacilitación, bueno, el co-host del evento. Igual vamos a ir admitiendo más personas conforme vamos sumando en la sesión del día de hoy. Entonces, este tema, como les decía, es súper importante. He querido compartir un poco alguna experiencia con ello y vamos a ver algunos temas asociados a la presentación del día de hoy. Como les comentaba, mi nombre es Francisco Cordero, soy de Perú, soy Agile Coach. Bueno, yo tengo ya un trabajo en agilidad de unos años, ya, hace 7 años más o menos. Los últimos de estos 7 años son como Agile Coach en Everest. Ya he venido trabajando, bueno, previamente trabajando agilidad a nivel de equipos y ya en los últimos 2 años trabajando agilidad más en entorno de transformación ágil, tanto con clientes externos y ahora último también llevando la transformación ágil dentro del propio Everest a nivel de Américas. Entonces, está tocando trabajar con equipos en Colombia, Chile, Argentina, México, donde vamos teniendo diferentes retos para un poco aportar en esto también a la interna. Sobre esto, pues, un poco compartir alguna experiencia con lo que hemos ido viendo. Muy bien, entonces, un segundo, por favor. Voy a poner acá también para montar esto. Y listo. Entonces, voy a compartir aquí luego, como decíamos, por qué es importante la mejora continua y asociaba también un poco a Manifiesto Ágil, al último de los principios que quería compartir también con ustedes y sobre todo esta importancia de ir a un paso sostenible, es decir, tener siempre esta mentalidad de conocer algo, revisar, pedir feedback, ¿no? Reflexionar y ajustar, ¿sí? Entonces, eso desde el inicio se puso como algo importante, como una dimensión también de tomarlo en el comportamiento que hagamos y sobre todo muy importante, por ejemplo, para personas o roles que van a sumar en un liderazgo ágil, ¿no? En un liderazgo ágil tenemos mucho de esto que a veces lo perdemos. Nos quedamos en el mindset de conocemos hasta este punto y nos quedamos ahí. Entonces, tenemos que buscar lograr también fomentar el tema de ir hacia un paso más y trabajar en la mejora continua. Muy bien. Después de esto,
quería poco con las personas que ya se han ido sumando al chat, bueno, a la reunión, quería también un poco que me puedan compartir por chat esta pregunta porque considero que va a ser el punto de partida sobre alguna de las habilidades o características claves que consideramos deben tener las personas que van a ir formando parte de un equipo. Entonces, si nos pueden compartir alguno de los temas por chat, si tuvieras que armar un equipo para un proyecto o servicio estratégico, ¿sí? ¿Qué características consideras claves a tomar en cuenta? Entonces, pueden ponerlo por chat para ir compartiéndolo con ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esas características que ustedes ven muy relevantes, muy importantes en un equipo? ¿Sí? Imaginémonos que tenemos la potestad de hacer esta selección, esta conformación de un equipo que tiene a cargo un tema clave, un tema importante. ¿Sí? Vamos a ir dando yo tengo un par de respuestas, en un momento más vamos a recibir alguna más. Muchas gracias a las personas que van poniendo ahí las respuestas en el chat o alguno de sus principales ideas. Y vamos a ir leyendo algunos de estos puntos también, ¿sí? Para que nos quede también igual compartiéndolo con el resto. Me ponen comunicación clara, ¿ok? Colaboración, autogestión, curiosidad, muy interesante, compromiso, tolerancia, confianza, comunicación, proactividad, conocimiento técnico. Muy interesante y muchas gracias por estos datos que me van dando porque efectivamente, ¿no? Tenemos aquí que ver que muchos de los puntos que han puesto son asociados a temas de habilidades, no solamente, y efectivamente el conocimiento técnico es importante, el dominio importante, pero también es importante habilidades de colaboración, de comunicación, de tolerancia, ¿sí? Eso, el trabajo en equipo, la autogestión, la curiosidad, esos son puntos que efectivamente van a dar ese balance de habilidades que debe tener toda persona que va a formar parte de un equipo y con mayor razón ahora en el entorno ágil. ¿Bien? Y con esto de acá que hemos ido recopilando de ustedes, ¿qué retos tenemos o qué retos tenemos en adelante para, para poder tomar en cuenta en este marco de liderazgo ágil que estamos mencionando, ¿no? Las personas que vamos a ser parte de un equipo, y sobre todo en la agilidad, debemos buscar desafíos que tener ese balance entre las habilidades del dominio técnico y habilidades también blandas, y habilidades de colaboración, de comunicación, como mencionaban ustedes ahí, de curiosidad. Entonces, ese es un reto importante. Otro reto que tenemos también en este tema de los equipos es que logremos calar en que tengamos una suerte de búsqueda de lograr ser un equipo de alto desempeño. A veces nos quedamos en un esquema de definimos las reglas iniciales, definimos el propósito y nos quedamos en ese espacio. De repente nos entramos en algún conflicto y no salimos de ahí. Entonces tenemos que buscar lograr poner ese esquema de qué hay que hacer o qué pasos hay que hacer para mejorar, ¿no? Y eso nos va a ayudar a establecer normas, establecer pautas y de ahí siempre buscar ir hacia un paso más adelante. Busca un entorno que hablábamos también ahora con mayor fuerza, depende de lo que escucho en algunas charlas previas, entornos de incertidumbre, bueno, volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Entonces también nos vamos a tener que adaptar a este entorno, sobre todo ahora en espacios virtuales, de constante cambio, ¿no? Y eso va a ser muy importante ahora, sobre todo las personas que tengan rol de líderes en un entorno ágil y en un entorno más aún virtual. Y por eso es que tenemos que buscar manejarnos en un entorno totalmente distribuido, ¿no? La capacidad de comunicación que tenemos ahora en un distribuido es mucho menor en cuanto a los momentos de conexión que tengamos que en un entorno cuando teníamos una actividad de colocación, cuando estábamos en un espacio donde todos estábamos juntos y era más fácil ubicar para determinados impedimentos que resolver, ¿no? Ahora los impedimentos están, pero la comunicación y la conexión a veces se hace más compleja. Entonces, hay que tomar eso muy en cuenta en este contexto en el que estamos. Entonces, ese es el contexto en el cual se mueve la mejora continua, ¿no? Y hablábamos de mejora continua y hablamos también de dimensiones de la mejora continua. Y uno de los puntos que he puesto aquí también son en qué dimensiones podemos tener los equipos que trabajar en cuanto a la mejora continua. Todo va a partir desde que si un equipo comienza a rodar la agilidad, alguno de los frameworks que usemos para adaptarnos, siempre, como decíamos, tenemos que tener un espacio de feedback
y de reflexión. Y ese espacio solamente son las retrospectivas, ¿no? Y ahí es donde vamos a buscar seguramente encontrar impedimentos o salen problemas, salen puntos que hay que mejorar. Eh, entonces, por eso es que lo importante es tener esos espacios para identificarlos y y tomar acción. A veces solo se queda en ese punto, solo se queda en la retrospectiva y no va más allá, no pasa más a algo que realmente sirva como una acción de cambio, ¿no? Entonces, ¿qué problemas pueden haber o qué aspectos pueden haber? Pueden haber aspectos que mejorar en varias dimensiones, ¿no? Algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cómo está nuestro nivel de competencias en nuestro equipo? ¿Cómo están las habilidades que tenemos? De acuerdo a los retos que tenemos también como equipo. Entonces, ¿qué mejorar ahí? ¿No? ¿Tenemos todas las habilidades? ¿Tenemos todas las competencias? Entonces, tomemos eso como un punto también a ver cómo mejorar en ese equipo. Nos ha pasado ahí algunos puntos eh, muy claves sobre cómo lograr este refuerzo de las personas. Igual, antes de continuar, si hay alguna pregunta o algo, me lo ponen en el chat y yo luego voy a hacer un checkpoint, una pausa para contestar alguna pregunta que pueda salir. Lo segundo es también en el equipo, cómo nos estamos, hablábamos de colaboración, ¿no? Cómo está la facilitación en el equipo, cómo nos estamos apoyando entre nosotros, ¿no? ¿Está funcionando? ¿Hay lo que no está funcionando? ¿Hay conflicto? ¿Cómo lo resolvemos? ¿No? ¿Cómo está nuestro proceso? ¿Cómo está nuestra entrega de los productos o servicios? ¿Sí? ¿En qué momento estamos de este ciclo, de esta cobertura? Entonces, también eso es un punto. A veces creemos que estamos entregando a tiempo y de repente hay algún problema ahí que mejorar. O cómo está también nuestra mejora en el producto, ¿sí? Todos esos aspectos son claves como dimensiones donde todas las oportunidades que podamos identificar y que podamos analizar, de alguna manera pueden caer en alguna de estas dimensiones. Entonces, tenemos que comenzar también a verlo un poco como parte de este entorno de la mejora continua en esos aspectos en los equipos. ¿Bien? Muy bien, ahora, como decíamos también un poco, no solo es por tanto identificarlos, o sea, identificar el problema y ejecutar acciones, ¿no? Es importante tomar en cuenta eso, ¿no? ¿Qué acciones tenemos que hacer para que no suceda otra vez? O sea, para que no nos pase de que, ok, hacemos la retrospectiva, sacamos efectivamente lo más importante, el problema, pero nos quedamos ahí. Y viene otra retrospectiva y estamos en esa misma, sale lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos que al menos lograr identificar esa causa raíz para generar un poco un entorno también que nos permita eh, trabajar un poco esta mejora continua. Y yo diría que hay tres grandes puntos que tenemos que tomar en cuenta para que este ciclo virtuoso funcione, es decir, para que podamos encontrar constantemente ese espacio en los equipos a lograr calar ese dominio de aprenderlo de esa forma. Un aspecto va a ser nuestro mindset, o sea, la mentalidad que tenemos de liderazgo ágil, y ese es un punto importante que también nos sirve, sobre todo ahora vamos a ver por el tema como decíamos, la mentalidad de lograr mejorar. Un segundo punto va a ser ese entorno, y vamos a comenzar también ahora de seguridad psicológica y de por qué también necesitamos tener ese entorno que permita lograr eh, toda esta forma de identificación de ítems y mejorar también la aplicación de la mejora en estos aspectos. Y un tercer punto es qué herramientas usamos para lograr esto, o sea, de qué forma vamos a verificar o lograr que lo que ideemos, lo que logremos, creamos o sea una hipótesis que tengamos que nos va a permitir saber si mejoramos o no mejoramos. Entonces, eso también lo llamamos aquí un modelo para llevar adelante experimentos. Entonces, eso también es súper importante para lograr nuestro objetivo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, sobre el primer punto, que hablábamos de liderazgo ágil y decíamos también, ya lo hablábamos también sobre el tema del entorno, ¿no? Es decir, tenemos que tener un entorno que gestione el trabajo y no las personas. Es decir, en un contexto ágil, lo que buscamos normalmente, o se da normalmente en este caso, es que el comportamiento va a estar un poco, la conducta va a estar un poco asociada a la personalidad y al entorno que lo rodea.
¿sí? Esta es una cita de Kurt Lewin. Y cuando nosotros queremos trabajar un poco esto, queremos trabajar un poco en el entorno, qué es lo que podemos trabajar, ¿no? Y es lo que nosotros también, dar las condiciones, o el líder, ¿no?, que tome este rol de liderazgo debe dar las condiciones para fomentar ese entorno, ¿sí? Ese entorno que permita tener un espacio donde podamos aplicar, ¿no?, la adaptación en un contexto de cambio e incertidumbre. Esto es como si fuera, por ejemplo, imaginemos como si fuera un jardinero que estuviéramos trabajando en un entorno en el cual el líder ágil es el jardinero y que tiene que buscar lograr que sea un terreno, ¿no?, pues fértil, un terreno que tenga todas las condiciones para que las diversas plantas puedan estar, no, teniendo las condiciones para crecer. No forzar, sino generar ese espacio, ese entorno para crecer. De igual forma, en un equipo, el líder con mentalidad ágil debe generar justamente ese entorno para que puedan tener esas condiciones, ¿no?, de crecimiento. Y eso también es importante mencionarlo en esta parte, ¿sí? Entonces, un líder ágil va a tener un poco que aplicar ese conocimiento sobre el entorno de trabajo que exista. Y ya en el tema de seguridad psicológica, ya con respecto también a algunos puntos que hemos ido mencionando, es si generamos ese entorno y lo generamos bajo un espacio en el cual todas las personas puedan comunicarse o puedan tener una voz, puedan identificar cómo hacer para proponer una idea, proponer una oportunidad de mejora, y así también lograr que esto sea con el fin de crecer como equipo, pues eso también es un tema que estamos en un entorno que fomenta la seguridad psicológica. Y eso, por eso decimos que aquí en ese entorno es que la definición es que nadie será castigado ni se sentirá humillado por errores para que se puedan dar para lograr los objetivos de desempeño del equipo. Bien. Entonces, esto es importante porque permite, por ejemplo, tener un escenario en el cual todos pueden aprender sobre las actividades o formas de comunicación que hayan hecho. Y eso también va a reforzar algunos aspectos de la motivación que tengamos y el soporte que se tenga como parte del equipo. Voy a comentar un poco algunos escenarios que tenemos cuando unimos esta seguridad psicológica que hablamos, este espacio de ese entorno de confianza que se pueda formar justamente con esto, con la parte de la motivación, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, lo que buscamos es esta relación que exista entre la parte de seguridad psicológica con motivación. Entonces, eso también va a ser muy importante porque nos va a permitir saber que en un entorno en el cual tengamos cierta, vamos a decir, o alto, vamos a comenzar por el más bajo, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un bajo esquema de seguridad psicológica y una baja motivación? ¿Sí? O sea, que no hay ese espacio para eh, compartir algún aspecto de mejora que queremos lograr, y además el equipo no está motivado para ello. Entonces estamos en una zona de apatía, es decir, una zona en la cual no tenemos mayor eh, reto por lograr, ¿no? Tampoco tenemos un espacio para hacerlo, o sea, tenemos tal vez un entorno muy controlador, y entonces las personas tampoco como que en ese espacio, o el equipo en ese espacio le puede dar, no se avanza en ese espacio, ¿sí? Entonces, y un punto importante aquí también para mencionar es este concepto que hablamos, aquí dice de accountability, ¿no? Cuando hablamos de motivación y accountability, bueno, por un lado la motivación es la energía o lo que nos puede ayudar a fomentar esta actividad que hagamos, y el accountability viene a ser el tomar las riendas o tomar el rendir cuentas de alguna actividad que yo pueda hacer, ¿sí? Entonces, para lograr eso, uno tiene que tener también cierta capacidad de empoderamiento, ¿no?, de tomar decisiones. Entonces, por eso está ahí la importancia de que el entorno pues sea efectivo para hacerlo, ¿sí? Entonces, imaginémonos que estamos en un escenario ahora en el cual tengo una
una baja seguridad psicológica, pero tengo una alta motivación, o sea, incluso tengo también la potestad de hacer cosas. Eso se habla o se dice que estamos en una zona de ansiedad. Es decir, el equipo en ese entorno, pues quiere lograr las cosas, o sea, está enfocado mentalizado en el objetivo que tiene, en la misión que quiere lograr, pero puede tener un entorno de comando y control, puede tener un entorno de mucha presión en lograr algo o de no estar enfocado, ¿no? Porque tiene muchas tareas a la vez y pues llega a un punto en que se puede también generar un estrés y un entorno muy crítico para trabajar, ¿sí? Y eso no puede durar mucho porque puede ser que también las personas se cansen y puede hacer también que incluso busquen otras oportunidades en otros equipos, porque también esto tiene ese problema, ¿no? De generar estos momentos de ansiedad. ¿Qué pasa si tenemos un equipo en el cual tenemos una baja motivación, ¿no? Pero tenemos una alta seguridad psicológica? O sea, sí nos dan esos espacios para hablar, sí nos dan los espacios para confiar, tenemos una oportunidad de aprender, ¿sí? Pero pues no hay tampoco mucho por hacer. De repente el entorno, no hay, esa misión se logró o no avanzan con respecto a lo que se tiene. Y por tanto estamos en una zona de confort. Es decir, nos quedamos seguramente ahí bueno, que bueno, es como la rutina, ¿no? Y tenemos por tanto que no hay mucho tampoco por lograr. Entonces eso también es algo que hay que analizar, ¿no? ¿En qué cuadrante vamos estando? Lo ideal es estar en el cuadrante donde estemos en una zona de aprendizaje. O sea, un cuadrante donde tengamos una alta motivación, donde tengamos una alta capacidad de empoderamiento y tomar decisiones, y además tenemos un alto entorno donde nos fomente la capacidad de aprendizaje, ¿sí? Esto nosotros tenemos que buscarlo siempre en los equipos. O sea, sabemos que al comienzo vamos a tener obviamente una etapa, paso a paso, lograremos seguramente ir avanzando, pero siempre buscando eso porque ese escenario nos va a permitir lograr un entorno de creatividad e innovación. Es decir, si logramos que el equipo ya desarrolle una alta seguridad psicológica y un alto sentido de motivación con rendir cuentas o con accountability, como hablamos también, pues van a poder tener espacio para generar nuevas ideas, para poder también pensar fuera de la caja, como se dice también a veces cuando hablamos de modelos de tipo design thinking, ¿no? Y eso va a fortalecer también nuestra etapa de mejora continua y a su vez que llegue hacia un entorno de innovación o de creatividad e innovación. Bien, entonces esa es un poco la relación que buscamos tener, porque todo esto forma la base para la aplicación de lo que hagamos luego como mejora continua en los equipos. ¿Okay? Igual, si hay alguna pregunta o alguna consulta, pueden dejarlo en el chat y en algún momento ahorita voy a hacer una revisión de algunas de las preguntas que puedan salir. ¿Bien? Muy bien, entonces esto va a ser importante porque genera, como decíamos, el espacio para tener este aprendizaje continuo que mencionábamos, ¿no? Muy ligado a la mejora continua viene el aprendizaje continuo. Entonces, ¿cómo logramos tener este entorno? Y aquí venimos con algunas acciones que podemos identificar que puedan fortalecer o fomentar ese entorno que mencionábamos, ¿no? Desde el punto de vista del líder que va a tomar en cuenta esto, lo importante es siempre estar accesible, sobre todo ahora en estos espacios donde tener un poco este momento de comunicación, de conexión, va a generar un poco definitivamente ese fortalecer las actividades que tenga ese equipo, ¿no? También tener una actitud siempre de reconocer que estamos en una situación de aprendizaje, ¿no? Reconocer que tenemos a veces una actitud de aprendiz, que estamos en una etapa inicial donde vayamos tomando en cuenta esto, y eso también va a ser muy importante para fomentar un entorno muy significativo en lo que es la parte de eh, fortalecer la confianza que puede haber en el equipo. Y también buscar valorar o generar esas oportunidades de conversación, ¿no? O sea, valorar un poco aquí también la integración y la participación de todos
en estos aspectos de equipo, ¿sí? Tener espacios, no solamente, bueno, de todos, pero también tener espacios de un líder con las personas de uno a uno. Es muy importante también fomentar ese contexto. Y por último también algo clave, ¿no? Que es ver el fallo como una oportunidad de aprendizaje. Es decir, si tenemos alguna forma de fomentar esto, es decir, de tener, eh, celebrar o revisar qué mejoraremos con esta acción que hicimos, pues eso va a ser también un plus o una forma, un acelerador también de la mejora continua, ¿no? Porque no todo va a salir a la primera, no todo va a salir a veces como se planea inicialmente, sino vamos a tener seguramente que ir ajustando, revisando, y, y por tanto hay que identificar siempre qué sacamos de una actividad que hagamos o una mejora que hagamos en vez de castigar el fallo. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo lograr, justo aquí pregunta si es que aquí puedo hacer un alto Ale para comentar un poquito lo que preguntabas en esta parte del chat? Y hablábamos de cómo lograr, ¿no?, esta combinación de alta seguridad psicológica con alta motivación, ¿no? Si es posible que a veces alterne entre cuadrantes. Y zona de confort con, por ejemplo, con zona de apatía. Sí, en realidad, ¿cómo lograr esta combinación? Sí, es, por ejemplo, ahí tomando acciones de, por un lado, fomentar aquello que nos motive, identificar nuestros motivadores por el lado de los equipos, ¿no? Por ejemplo, a veces también nos ha tocado hacer dinámicas, actividades de qué es lo que motiva a cada una de las personas, y podemos usar también diversas técnicas, pero a veces también a algunos los motiva la curiosidad, a otros motiva tal vez las relaciones, a otro lo puede motivar los objetivos o la misión que tiene, ¿no? Entonces, habría que buscar esa parte para, por ejemplo, identificar cómo está esa motivación a nivel individual y a nivel de equipo, ¿sí? Y lo segundo también es la alta estructura psicológica se fomenta en base a ese entorno que vamos fortaleciendo, ¿sí? Y por eso es que buscamos que el líder, más que una persona que pueda controlar algo o buscar estar haciendo, como llaman también, micromanagement, genere más bien los espacios para dar soporte a lo que el equipo en ese momento genere, ¿no? Y generar sobre esa parte un entorno de confianza, ¿no? Entonces, hablamos un poco también de estos espacios de estar accesible, de conectar un poco, buscar ayuda también cuando se requiere, ¿no? Y sobre todo fortalecer un poco la colaboración entre todos, ¿sí? Entonces, eso es un poco alguno de los puntos que hemos ido viendo también en esta parte. Muy bien. Francisco, una Sí, pregunta más, sí. porque eso de micromanagement lo he escuchado varias veces, pero todavía no me queda tan claro a qué se refiere cuando dicen, no, no, esa Sí. persona está haciendo micromanagement. Ujú. O sea, no sé si brevemente nos puedas comentar de Sí. qué se trata. Sí, normalmente también lo hemos usado mucho. Yo antes de agilidad he venido trabajando bueno, como gerente de proyectos antes de entrar a la experiencia de agilidad. Y hablamos mucho en ese espacio también de tener muy de cerca el control de las tareas que hace el equipo. O sea, llegar a supervisar hasta las tareas que pueden durar horas, ¿no? Y que se les puede pedir si cumpliste esa lista de tareas que dijiste que ibas a tomar en cuenta para hacer determinada asignación. Entonces, normalmente en ese caso, tú, por ejemplo, por eso que se usan también mucho, a veces se usan mucho los diagramas de Gantt o diagramas de esta lista de proyectos, porque a veces llegas a un detalle de tareas muy preciso. Pero en agilidad estamos en un contexto de cambio, ¿no? De aprendizaje, como hablamos ahora de interacción, de mejora continua, ¿no? De inspección y adaptación. Entonces, esta mentalidad que antes se usaba mucho, sobre todo para verificar que nuestro plan se haga así muy al detalle, choca con lo que buscamos hacer desde la agilidad, ¿no? Y por eso un poco tratamos de evitar que, primero, que se le dé el empoderamiento a las personas del equipo para que estas personas puedan
tomar como una misión y lograr esa misión, ¿no? Lograr tener este acuerdo y el empoderamiento para que logren ese acuerdo con, por ejemplo, con el Product Owner, en lograr esas actividades que se puedan lograr hacer. Entonces, ese es un poco el foco que se le dice a veces al micromanagement. ¿Okay? Súper, gracias, Ale, por la pregunta. Y entonces, con estos puntos, lo que voy a ir un poco, tratando un poco de darle foco a algunos puntos o prácticas ya desde el entorno remoto también, o sea, desde la experiencia que he podido ver, como les decía, en equipos que hemos trabajado en forma distribuida y aquí siempre, igual como en el lado presencial, tener esos espacios de uno a uno, o sea, tener, por ejemplo, agendar espacios donde podamos tener esa conversación entre el líder y las personas del equipo, es súper importante para fortalecer esos lazos que antes, bueno, ahora seguramente se pueden pues, ser más complicados. Tener espacios de comunicación e integración, yo diría acá no solamente, bueno, perdón, informales, pero también espacios, por ejemplo, que fortalezcan el tema de conocimiento. O sea, por ejemplo, reuniones donde cada uno pueda compartir algo que aprendió y a su vez que pueda llevarlo al resto de los compañeros. Y así también eso fortalece el aprendizaje continuo. Entonces, súper importante si es que pueden lograr tener ese espacio donde podamos tener un, un compartir conocimiento, ¿no? O sea, podemos tener un espacio de hecho de, de soltarnos un poco cuando hay que compartir algo y de hecho también tener esos espacios de, como decimos, de romper un poco temas de no trabajo, pero también tener espacios de compartir conocimiento es súper importante. Nosotros lo venimos aplicando con a veces una vez mensual, por ejemplo, donde vamos a compartir algún espacio y eso también hace que el equipo vaya fortaleciendo su identidad y su conocimiento en un tema en particular. Tener siempre abiertos los canales de comunicación, o sea, tener un poco aquí también un espacio para fortalecer siempre las soluciones en equipos pequeños, o sea, que puedan haber momentos donde podamos tener siempre, ya sea ahora con las herramientas que tenemos, ¿no? A veces usamos herramientas como de videocomunicación o herramientas de chat, hacer grupos, herramientas de comunicación o colaboración virtuales también. Todo lo que sume o lo que ayude para lograr tener esa interacción es mejor que hacerlo en forma individual. ¿Sí? Entonces aquí es súper importante ese punto. Y como decíamos también el tema de compartir conocimiento, ¿no? Decía, aquí hablábamos de fomentar este dominio que es súper bueno también, está ligado con lo que hablamos, que es el aprender continuamente. Entonces eso también nos fortalece como equipo. ¿Sí? Todo esto contribuye al tema de mejora continua. Solamente como modo de reflexión, pongamos aquí algunos puntos que, por ejemplo, ¿qué pasa en un entorno en el cual tenemos temor de admitir errores? Si es un entorno en el cual más bien pone en peligro la seguridad psicológica o más bien lo fortalece. Yo diría que bueno, esto lo pone en peligro. O sea, si tenemos un entorno que admite, o sea, tenemos temor de decir las cosas que vamos logrando, los experimentos que vamos aplicando, pues no nos va a ayudar. ¿Qué pasa cuando tenemos un entorno en el cual todos pueden compartir ideas? Entonces, en ese caso, más bien, sí tenemos un espacio en el cual hay apertura, hay confianza, y vamos a poder tener también un entorno donde vamos a poder decir ya lo que estamos haciendo y lo compartimos. Si tenemos un entorno de donde culpamos a los demás y donde más bien decimos, bueno, no se logró este objetivo por esto y por esto y por esto, entonces no nos ayuda a nuestro espacio de seguridad psicológica, más bien lo pone en peligro. Y finalmente, si aprendemos, como decimos, de los errores o fallos, si tenemos esa mentalidad de revisar nuestras hipótesis, ver qué hemos hecho y cómo lo logramos, entonces en este caso sí tenemos un entorno que fortalece la seguridad psicológica en nuestros equipos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, equipo? ¿Algún comentario? Si igual pueden ponerlo en el chat sobre lo que hemos ido comentando, compartiendo.
Ujú. Bueno, acá también les comento un poco, por ejemplo, que estamos haciendo algunos experimentos igual en los espacios que tenemos y, por ejemplo, vamos ahora también a tener esto en cuenta, pero, por ejemplo, estamos haciendo el tema de compartir algún tema de un libro que estamos leyendo, por ejemplo. Estamos haciendo esa práctica como un experimento, ¿no? Para ver cómo nos va como equipo. Entonces decimos, en un mes vamos a revisar tanto un libro, un paper o algún tema de un dominio importante o que cada uno quiera compartir en el entorno que estamos, por ejemplo, de coaches. Y luego cada uno presenta, ¿no? Lo que ha logrado revisar, lo que ha logrado aplicar para transmitirlo también a los compañeros. Creo que la mejor forma de fortalecer un aprendizaje en un entorno de mejora continua es si nos preparamos para transmitir eso a los demás. ¿Sí? Si los preparamos, si hacemos ese esfuerzo adicional, ese plus de preparar una lámina, una infografía, lo que fuera, y lo transmitimos, eso, créanme, va a ser la diferencia de un paso más en un entorno de mejora continua. Entonces, por ahí va un poco también esto, y un poco, les comento un poco porque lo estamos aplicando, es decir, es un experimento, ¿no? Vamos a ver, creemos que es una hipótesis de que va a aplicar esto, y con eso vamos a ver que vamos a fortalecer también nuestro aprendizaje. ¿Bien? Muy bien, entonces, igual como digo, si hay alguna pregunta, nos lo comentan en el chat y lo vamos también resolviendo en el camino. El otro punto que decíamos, ese es el tema del mindset y qué es lo que tomamos en cuenta para tener un entorno de mejora continua. Pero, ¿qué herramienta usamos o de qué forma podemos lograr estos pasos? Ya sería con tal vez con una herramienta y sobre todo con un modelo de experimentos, ¿no? Normalmente nos quedamos en la retrospectiva y decimos, bueno, el equipo tiene una brecha de conocimiento en X tema. ¿Sí? Ya, ok, salió una retrospectiva, pero ¿qué acciones hacemos para ese objetivo? A veces en el día a día eso queda y se va, pues, no se toma en cuenta ello y quedamos y volvemos a la retrospectiva siguiente y vuelve a salir esa brecha, ¿no? Entonces, si pusiéramos, por ejemplo, aquí como un tablero, y decimos aquí, ¿no? Un entorno de experimentación donde decimos, hagamos un experimento y busquemos, por ejemplo, tener en lo que es actividad, ¿no? ¿Cómo nos va si, como decía hace un momento, si vamos a llevar adelante fortalecer un conocimiento que nos pueda faltar como equipo, ¿no? Por ejemplo, en un tema de estimaciones, en un tema de cómo dividir las historias de usuario, ¿no? Hablábamos también, por ejemplo, en el tema de mejoras en el dominio de producto, ¿no? ¿Cómo nos va? Porque ¿qué estamos teniendo de repente? Sale en retrospectiva que estamos teniendo no estamos cumpliendo con las historias que entregamos, ¿sí? Entonces, de repente aquí puede ser, bueno, de repente entonces reforcemos el técnicas de slicing, ¿no? Como nos fue con un equipo que aplicamos esto. Entonces, ¿cómo nos fue con el slicing? Aplicamos un experimento, hicimos, si nos damos también aquí una capacitación o unas sesiones donde reforcemos la aplicación de slicing, donde hagamos y identifiquemos cómo dividir las historias de usuario, ¿no? Según determinadas formas de aplicación, y luego lo ponemos en práctica, ¿no? Creemos que eso va a lograr reforzar también nuestro aprendizaje como equipo en esta dimensión de mejora de producto, ¿sí? Y entonces ahí podemos, qué criterios creemos que podemos ser como aceptado, ¿no? Pongamos un criterio también de validación para saber si efectivamente en el siguiente sprint, por ejemplo, ¿no? Lograremos algo para mejorar ese conocimiento y así también ver luego, medirlo, ¿no? Luego ver qué obstáculos tuvimos, ¿no? Ya posterior obviamente al experimento que hacemos y qué aprendizaje sacamos. Entonces, actividad o hipótesis, ¿sí? Obstáculos que tenemos, obstáculos que pueden, incluso si hay riesgos también, ponerlo, a veces también puede hacer que tenemos un tema ahí a monitorearlo, y luego qué aprendizaje sacamos de este experimento, ¿sí? Si fue exitoso o no fue exitoso. Eso nos va a permitir también tener un poco ese, um, ese resultado, ¿sí? Incluso aquí también lo que normalmente hacemos es una práctica
que conocemos como, bueno, se conoce como Kaizen, que es el tema de la mejora continua, donde vamos teniendo también nuestra lista de experimentos que vamos a lograr priorizar, ¿sí? Porque no todo se podrá hacer, se priorizará, y luego identificaremos la causa raíz y luego veremos cómo nos fue. Si nos fue bien, vale, suma a la lista de experimentos o de mejora continua que logramos y también lo transmitimos al equipo. Y si no nos fue bien y aprendimos de esto, pues pivoteamos. Es decir, buscaremos lograr un cambio en la estrategia y volveremos a rodar el experimento con algún cambio que hagamos. ¿Sí? Entonces, eso es un poco uno de los puntos que quería compartirles con este aprendizaje de experimentos que estamos realizando. Me preguntan por aquí, por el chat, ¿qué técnica recomiendas para priorizar las acciones de mejora continua del equipo? Ok. Sí, mira, aquí hay técnicas, normalmente lo que busco al menos hacer es una matriz donde, bueno, en realidad podemos tener dos opciones, ¿no? Una pueden ser también cuando tengamos una sola variable a tomar en cuenta para priorizar, y ahí usamos una que llamamos Moscow, que es una técnica donde podemos poner si una determinada actividad se tiene que hacer, se va a lograr hacer, ¿no? Que es como el tiene que más have o el podría hacerse o debería hacerse o no hacerse, pero la limitante de esta técnica es que es una sola variable y a veces eso también no nos puede ayudar para algún análisis que queramos. Entonces yo recomendaría usar técnicas con dos variables y podemos tener ahí, por ejemplo, el tema del esfuerzo en un eje y impacto en otro eje. O sea, algo así como de dos ejes. De esa forma yo puedo identificar cuáles son esos experimentos o estas mejoras que queremos hacer, como decía, ya sea a nivel de mejora de producto, a nivel de mejora del proceso, a nivel de la colaboración entre el equipo, a nivel personal, que también puede ser, y priorizar entre el equipo aquello que sea el mayor impacto que pueda darse, también obviamente con el feedback de Product Owner, y aquellos que también sean con un esfuerzo no tan alto, ¿no? Y ahí es donde hay que ver cuáles son esos elementos que permitan tener ese equilibrio que buscamos, ¿no? Mayor impacto, pero que el esfuerzo también no sea tan alto, ¿sí? Y así escogemos mejor la iniciativa o el experimento que queramos hacer, ¿sí? Entonces, así también nos ayuda mucho a priorizar. Recordemos que en agilidad también buscamos eso, ¿no? Priorizar, enfocarnos en algún tema. Basta con que sea un tema que podamos identificar y aplicarlo. Seguro que va a haber una mejora en el tema de ese aspecto a tomar en cuenta que queramos seguir avanzando, ¿sí? O sea, que queramos seguir mejorando. Entonces, es súper importante tomarlo en cuenta como un entorno de priorizar esos eventos. Otro, otro evento o otro experimento que también en algún momento estamos haciendo, por ejemplo, es el tema, ya en el tema, por ejemplo, el tema de coaches con clientes, es igual, cómo medir la satisfacción del cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí un poco también tenemos que ver por dónde va ese feedback que nos permitan hacer experimentos para luego medir, por ejemplo, ya como parte de un servicio, cada cierto tiempo, si el cliente está, por ejemplo, conforme ya con la experiencia de transformación que está realizando y toda la parte de mejora. Entonces ahí también, por ejemplo, aplicamos el tema de experimentos para ver también o tener feedback de cómo ir potenciando o mejorando el servicio cada vez, ¿no? Hacia un cliente. Entonces esto puede aplicar tanto a nivel de equipos como a nivel de un servicio o como a nivel de una organización. Puede haber también en un entorno más grande, ¿sí? Un entorno escalado también, por ejemplo. Muy bien, entonces, como decíamos, el punto de partida es lo que sale en la retrospectiva y desde ahí hacer esta práctica de experimentos a través de este ciclo y con eso nos va a salir nuestro aprendizaje, ¿sí? Una herramienta similar, si no se ve muy bien aquí, lo he puesto acá también, el Canvas experimentos.
es decir, cómo va a lograrse un poco este esquema del desafío, como decíamos, la hipótesis, de los obstáculos y el aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, un experimento que estoy viendo en un equipo hace un tiempo es identificar cómo mejorar el aprendizaje continuo en este equipo. Ok, identifiquemos el ciclo de aprendizaje, o sea, cuánto tiempo toma desde que tú lanzas una iniciativa hasta que tú, vamos a decir así, liberas un producto, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma el aprender o recibir feedback para una siguiente iteración? Y medirlo, ¿no? Y medir ese tiempo de aprendizaje, ¿no? En inglés llamamos time to learn, ¿no? El tiempo de aprendizaje que nos toma lograr este ejercicio. Y nuestra hipótesis es, a un tiempo de aprendizaje más efectivo, más corto, vamos a tener mejor respuesta y mejor feedback para mejor adaptarnos mejor al cliente. Entonces, es una hipótesis, hay que verlo y probarlo, ¿sí? Y de ahí vamos a mejorar seguramente en la siguiente iteración. Muy bien, entonces eso es un poco el tema de los experimentos y ya digamos, nos da pie a lo que es la innovación, o sea, el tema de innovación como parte de este esquema que decíamos de mejora continua. Tener el entorno permite crear oportunidades y la innovación solo puede venir con la experimentación. Sunil Mundra en su libro Enterprise Agility. Quiere decir que si tenemos ya fortalecido ese músculo de la experimentación, de la mejora continua, también ya vamos a ir avanzando cada vez un equipo de más alto rendimiento donde aplicamos técnicas de innovación con mayor potencia. Como resumen de lo que hemos hablado, solamente como de algunas prácticas que comentamos, ¿no? Decíamos, pues siempre tener una conciencia en el entorno remoto que tenemos una limitada iteración, o sea, tenemos que tomar en cuenta eso, aprovechar al máximo los espacios que tengamos de apertura con el equipo, tener esa confianza o ese entorno de confianza que lo da estas prácticas que he comentado, la tolerancia a fallos, el entorno donde no se culpe a los demás, todo eso suma, ¿no? Parece mentira, si queremos ir de frente a la práctica, no nos va a funcionar por la experiencia que hemos visto antes, si no tenemos ese entorno formado, ¿sí? Entonces eso es lo importante de la mejora continua. Tener claro el propósito también, o sea, cuál es nuestra misión, ¿no? Nunca perderlo de vista, y también esta mentalidad de crecimiento, sobre todo que hablamos de aprendizaje continuo, entonces es un punto muy, muy importante para lograr la mejora continua en nuestro aspecto, ¿no? Finalmente, algunos puntos más, compartir conocimiento, ya lo dijimos también, o sea, tener ese espacio entre equipos de fomentar los momentos donde podamos compartir algo que conozcamos y así el equipo se fortalece también. Ya dijimos también el tema de confianza. Un aspecto clave aquí, y eso también tiene que ver cuando hacíamos la pregunta al inicio, cuando ustedes pusieron esas capacidades clave, ¿no? Y pusieron colaboración, curiosidad, cada uno aporta algo al equipo, entonces fomentemos esa diversidad, ¿no? El tema de fomentar pues diversos puntos de vista, diversos skills, hace que más bien con esto tengamos un mayor soporte para las soluciones que queramos proponer. Entonces, eso también nos va a dar pie a tener espacios donde podemos compartir diversos skills de todo el equipo. Y ya decíamos, ¿no? Fallar seguido para tener éxito pronto, ¿no? Fomentar esta cultura de aprendizaje. Equipo, entonces, hasta aquí es lo que puedo, bueno, les he podido compartir. Si hay alguna pregunta adicional que pueda darse hasta aquí, pues con gusto para poder resolver. Francisco, yo tenía una pregunta, de los retos que tienen los líderes ágiles que mencionaste al inicio, ¿no? Que era toda una lista donde había balance entre los soft y los hard skills y así sucesivamente. ¿Cuál de todos esos es el reto que se presenta con mayor frecuencia? ¿Cuál es el reto más como grande o importante que tienen los líderes ágiles? Yo creo que el punto que hablábamos del balance entre soft y hard skill es importante, ¿no? Creo que una de las cosas que se presentan y por eso también ahora también nos estamos tomando en cuenta la perspectiva de vincularlo con la gestión ágil de las personas, con Agile,
con el liderazgo ágil también, pero por ejemplo tipo Agile People o Agile HR, porque muchas veces se piensa de que solamente la agilidad es ejecutar un framework. Y que solamente ejecutando un método, por ejemplo, ya estoy haciendo ágil, ¿no? Pero la agilidad viene también del tema de mindset, viene el tema, como decíamos, de estas habilidades que comentaban en el chat, cuando pusieron curiosidad, colaboración, diversidad que hablaba hace un momento. Entonces, yo creo que a veces se pierde un poco esa perspectiva de que todo va por ese lado de ejecución y después las experiencias que hemos tenido, vemos que a veces hay dificultades, ¿no? En esos desafíos. Entonces, yo creo que siempre es bueno ahora, sobre todo, y en esta época de entorno virtual, de entorno remoto, es tener este mindset y este soporte, ¿no? En que gestionemos ese entorno para lograr, sobre todo para lograr que las diversas personas en el equipo pues, puedan dar su potencial y lograr un equipo de alto rendimiento. Listo, si hay alguna otra pregunta, algún otro, o de repente por ahí puedan ponerme en el chat qué se llevan del evento de hoy, que una palabra, una frase, puedan compartirme algún concepto que se les haya quedado de lo que hemos ido compartiendo, pues puedan por favor ponerme en el chat para un poco ir como a modo de cierre, identificando algunos puntos que podamos tomar en cuenta de lo que hemos compartido hoy. Pues sería genial. Así que ahí los invito a que puedan poner en el chat alguna palabra o alguna frase del tema que hemos compartido hoy con ustedes. Perfecto. Aquí he puesto también Canvas de experimentos, ¿no? Que es un poco el espacio que comentamos o compartimos de cómo lograr tener estos espacios de aprendizaje y aplicación, ¿no? Dar el espacio para experimentar y mejorar, perfecto. Después, ambientes seguros para la innovación y la mejora continua, ¿no? Que también es súper importante el tener ese primer paso de la base de cómo luego arrancar con las herramientas y las prácticas. El error no se castiga, se aprovecha para mejorar y aprender continuamente. Súper, súper valioso ese aporte también. Como decíamos, un poco buscamos lograr ese espacio de aprendizaje continuo, ¿no? Y ahí es donde viene un poco el cambio de mindset, ¿no? Que tenemos que lograr con los diversos, con el diverso entorno en el que estamos, ya sea a nivel equipo o a nivel de organización. Entornos de confianza que generen aprendizaje e innovación. Perfecto. Eso también es un poco lo importante, ¿no? Hablábamos de cómo puedo innovar o cómo puedo lograr una mejora continua si tenemos todavía un trabajo que hacer previo, ¿no? De mindset. Si no, por eso decimos que es muy importante ese pilar dentro del soporte que estamos buscando hacer. Y también experimentación para mejorar, ¿no? Que también es súper importante la aplicación de los experimentos que estamos haciendo y sobre todo creo que haciendo justamente esta aplicación, yo les invito a hacer tableros, ahora con las herramientas virtuales también se pueden hacer, ¿no? Hay diversas herramientas que permiten hacer esto, desde algunas que son pues, más sofisticadas que otras, pero a veces compartiendo solamente desde una herramienta en Google o Microsoft podemos hacerlo, y así también hacer que las personas colaboren entre todos y pongamos un registro de esto, va a ayudar mucho a la mejora continua que buscamos realizar. Eso sería, creo, por mi lado, Ale, y aprovechando también a todos, pues un gusto compartir este espacio con ustedes, un gusto también haber sido parte del evento y a seguir disfrutando de las charlas, a seguir participando. Los invito a que vean, yo he estado en algunas de ellas muy interesantes con los temas que hemos compartido entre todos, así que pues un gusto haber participado en el evento. Gracias, gracias Francisco. Ha sido muy, muy útil esta charla. Gracias, gracias Ale, gracias a todos por participar
y muchas gracias también por los comentarios que están dejando en el chat. Igual gracias también por participar, por sus comentarios en el chat. Y bueno, hasta una próxima oportunidad y un gusto participar con todos el día de hoy. Listo. Pues un fuerte abrazo y que estén bien, cuídense. Gracias.